¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estoy con ganas de levantar una reflexión, más allá de establecer alguna mirada particular de lo que está sucediendo en el mundo, pero tenemos algunas amenazas, más que amenazas tenemos algunas opiniones respecto de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y algunas decisiones de estados independientes que están presionando a Netanyahu fundamentalmente a partir del reconocer la constitución o reconocer a un Estado palestino sin que éste exista. Entonces ahí tenemos algunas cosas que nos empiezan a señalar que efectivamente queremos que exista una solución de dos estados o efectivamente vamos a reconocer a un Estado palestino sin que éste exista en Naciones Unidas. ¿Qué es lo que habría que hacer? Porque lo que hace esto es efectivamente poner una presión sobre el primer ministro Netanyahu, pero también Netanyahu sabe que hay un veto de Estados Unidos que no va a permitir que efectivamente esto se lleve adelante. Entonces, lo que estamos haciendo es jugar con los palestinos, jugar con la solución. Tenemos alguna fórmula que nos permita entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar. Probablemente va a haber un cambio en el relato internacional, en la narrativa internacional, y vamos a empezar a hablar de que efectivamente hay estados avanzados como Francia, como Canadá, como el Reino Unido, que reconocen al Estado palestino. Es correcto. Va a cambiar la narrativa. Pero ¿qué trae aparejado eso? Más allá del símbolo que significa yo te reconozco como tal. Pareciera que no mucho más que eso. Pareciera que la oposición de Israel a la construcción de un Estado palestino es más fuerte que ese discurso al aire, ¿no es cierto?, que es un símbolo político que efectivamente no estaría representando mucho. ¿Las condiciones políticas van a cambiar? Sí, probablemente vayan a cambiar porque hay algunas exigencias respecto de, particularmente del Reino Unido, respecto de que Israel tome algunas medidas, pero que también los palestinos efectivamente hagan algo para llevar adelante esta solución. Porque aparentemente la Autoridad Nacional Palestina y los palestinos de la Cisjordania en particular no tienen la masa crítica como para constituir un Estado. Por tanto, ¿qué saca el mundo occidental o el resto del mundo en establecer una solución de dos estados si hay uno que está conformado y hay un segundo que no tiene la masa crítica para constituirse como estado? ¿Y quién tendría la responsabilidad? Aparentemente Naciones Unidas. Porque desde el año 48 que el problema es de Naciones Unidas. Entonces, de ahí en adelante lo que hay son discursos, de lo que ahí en adelante hay es un proceso tras proceso tras proceso, pero no hay soluciones. Entonces, si todo el mundo está consciente que la solución en el Medio Oriente es la constitución de un Estado judío y un Estado palestino, ¿por qué no construimos el Estado palestino? ¿Por qué no se conforma el Estado palestino? ¿Dónde va a estar el Estado palestino? ¿En la Cisjordania o en Gaza? Gaza aparentemente no. Aparentemente Gaza tiene un símbolo, es una cuestión simbólica distinta a lo que sería la Cisjordania. Entonces, ¿qué sería Gaza respecto de este Estado palestino que aparentemente podría estar en la Cisjordania? ¿Un Estado que va a cruzar por el Estado de Israel? ¿Un enclave al otro lado? ¿Qué sería? ¿Tenemos alguna solución al respecto? ¿Hemos conversado alguna vez de esto que está sucediendo? ¿O solo nos quedamos en que la solución son dos estados sin hacer mucho al respecto? Hay un discurso del secretario general de Naciones Unidas en que se tiene que constituir dos estados y que se tiene que volver a las fronteras del año 67. ¿Hay algo de racionalidad en ese discurso? ¿Hay algo de real en ese discurso? ¿Se va a volver efectivamente Israel a la frontera del año 67? ¿Que fueron conquistadas en una guerra e Israel las debería devolver los territorios? Ok, los devuelve. ¿Qué va a pasar con Crimea? ¿Rusia va a devolver Crimea a Ucrania? Pareciera que lo que se está tratando es un discurso, mantener el discurso, pero lo que hay alrededor del discurso, la verdad es que nos pone en más problemas. Volver a la frontera del año 67. Sí, esa es una resolución de Naciones Unidas que tiene muchos años. Pero el mundo ha cambiado. El mundo es distinto. Estamos en un siglo distinto. En un siglo distinto. Entonces, pareciera
que la solución que está proponiendo el secretario general de Naciones Unidas, que sería, comillas, el responsable de llevar adelante esta solución, no tiene ningún destino, no tiene ningún viso de realidad. Y en la medida que sigamos proponiendo como mundo soluciones que no tienen visos de realidad, la guerra va a seguir. La guerra va a seguir. Le ponemos la presión a Israel, muy bien puesta, porque está generando, ¿no es cierto?, una hambruna como lo plantea el mismo presidente Trump. Entonces está bien puesta la presión. ¿Y la presión a Hamas para que devuelva a los rehenes? Nadie la instala. Y pareciera que si se recuperan los rehenes, a partir de un tercero que recupere los rehenes, ¿no es cierto?, que reciba a los rehenes, la guerra se acaba. Porque se le acaba el fundamento a Israel para llevar adelante la guerra. No tiene más fundamento. Tengo la sensación, y por eso que lo planteé como una reflexión, más que como un problema a solucionar, digamos, como una reflexión. Tengo la sensación de que todo lo que está sucediendo ahí tiende a que no se lleve adelante ninguna solución. Tiende a que no exista esa solución fantástica de dos estados. Tiendo a pensar que no queremos que exista un Estado palestino más allá del discurso. Fíjense que si el Estado de Israel avanza sobre la Cisjordania, lo está haciendo sobre un territorio que aparentemente no es de nadie. No, es de la Cisjordania, pero si la Cisjordania es un espacio. No hay una frontera. Si existiera un Estado palestino, habría una frontera, por lo tanto sería una invasión. La condición política sería distinta. O sea, hay muchos elementos que revisar, hay mucha mitología, hay mucha simbología, pero la verdad es que gestiones dedicadas o apuntadas a solucionar el problema real, hay pocas. Rabin con Yasser Arafat hicieron algunas. Conversaron respecto a la solución de los dos estados, pero ya no están y las soluciones no existen. Y seguimos en el mismo discurso. Y es peor, la autoridad que está a cargo de solucionar el problema sigue con un discurso que es imposible de cumplir. Volver a la frontera del año 67. ¿Le vamos a exigir lo mismo a Rusia cuando se acabe Rusia-Ucrania? ¿Devuelva Crimea? Entonces, esos son los elementos, queridos amigos, que quería reflexionar con ustedes, dejarlo en la mesa. ¿Por qué? Porque efectivamente Francia, Canadá y el Reino Unido o han propuesto o han señalado que van a reconocer el Estado palestino. Y eso efectivamente marca un giro diplomático distinto. Hay un giro diplomático, hay una presión derivada de la frustración de no solucionar el problema ni en Gaza ni en Cisjordania. Probablemente sea eso. Pero, ¿tiene algún viso de realidad? Parece que nada. ¿Tiene algún viso de que voy a presionar a Netanyahu? Parece que no. Francia y el Reino Unido también tienen capacidad de veto y saben cómo va a votar Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Por tanto, ¿es un saludo a la bandera? ¿Es una cuestión simbólica? Probablemente sí. Probablemente es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo. Me parece fantástico. Pero empezar a conversar que efectivamente a partir de estas declaraciones que no tienen más no tienen más fuerza que una declaración, vamos a solucionar el problema, tengo la sensación de que no. Tengo la sensación de que no. Israel rechazó la iniciativa. Lo que está planteando es, si ustedes reconocen el Estado palestino, le están dando un respaldo a Hamas. Pareciera que habría que poner la presión en Hamas para que devuelva a los rehenes y hacerse cargo de que Israel efectivamente abandone Gaza. Pareciera que la solución va más por ahí que efectivamente hacer un discurso en un foro político y señalar que van a reconocer al Estado palestino en la próxima asamblea de septiembre. Tengo la sensación de que seguimos jugando con la solución a un problema verdaderamente grave como es lo que está pasando en el Medio Oriente, y en que la solución efectiva, real, pareciera ser la solución de dos estados. Pero ese segundo estado, que no existe hoy día, hay que construirlo, porque no existe una masa crítica para conformarlo.
La Autoridad Nacional Palestina lleva mucho tiempo constituida como un organismo político, pero un organismo político que no tiene la fuerza y no tiene la capacidad de construir y de constituir un Estado. Me parece que la solución, en vez de un discurso, es una acción y una gestión política para ayudar a la Autoridad Nacional Palestina a conformar un Estado palestino y sacar a Gaza del juego, a Hamás del juego, porque Hamás está desprestigiado y la Autoridad Nacional Palestina en este conflicto no se ha visto, por lo tanto podría ser un actor con algún nivel de validez para llevar adelante esa solución que el mundo está esperando. Queridos amigos, solo una reflexión. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.